soberanía no son los cañones, hoy soberanía son tus decisiones. Cuando la política no es un desecho, te cambia la vida, renace el derecho. Seguimos haciendo economía sin corbata, estamos hablando de ajuste, estamos hablando de gasto público, estamos hablando de inversión. Bueno, en realidad, de todo eso, sí. Lo que pasa es que la palabra esta, gasto público, siempre se le puso el gasto adelante en lugar de inversión, justamente para meterle una carga negativa al término, ¿no? Para asustar, sí, para generar esa idea de que es algo ineficiente, es algo malo. Siempre nos han hablado del fantasma del gasto público, pareciera, ¿no? Nos quieren meter ahí. Bueno. Ahí lo tenés. Ahí está. Ahí lo tenés. El famoso fantasma de la G. El fantasma del gasto público. Siempre esa idea de querer asustar con lo mismo, con el gasto público, el tamaño del gasto. Y ahí naturalizar el ajuste. Si el gasto público es un mal, hace falta generar un ajuste, porque entonces algo anda mal si el gasto público aumenta. Y cuando crece el gasto público, lo que te quieren hacer creer, fíjate. Ahí está. Fíjate que cuando lo que te quieren hacer creer con el crecimiento del gasto público es que más te asusta, ¿o no? ¿No te asusta más? No, sí, estoy paralizado. Te veo. Paralizado frente al gasto público. Te dejo acá y voy a mostrar algunos datos para quedarte ahí tranquilo. No te asustes, no te asustes. Bueno, se fue el fantasma del gasto público. Vamos a presentar algunos datos que tienen que ver con muchas de las cosas con las que estuvimos hablando hasta recién. Esto que está acá, que se muestra en la pantalla, es el índice de Gini. ¿Se acuerdan? En algún otro programa hablamos de esto. El índice de Gini rápidamente es un indicador que construimos los economistas que toma valor entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 estás, más inequitativa la distribución del ingreso. Cuanto más cerca de 0, más equitativa. Lo que tenemos, lo que veíamos recién hace un rato, era el índice de Gini para el año 2004, para el año 2012, previo a la intervención del Estado. Y lo que tenemos acá es el índice de Gini para el mismo periodo, 2004-2012, después de la acción del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción del Estado, y ahí es donde aparece como herramienta principal el gasto público, tiene un efecto positivo sobre la distribución del ingreso. Durante mucho tiempo nos quisieron hacer creer que existía algo así como el efecto derrame, que no había que prestarle atención a la distribución del ingreso y entonces por eso el Estado reducido a su mínima expresión. La intervención y el crecimiento del gasto público como idea de mayor Estado justamente lo que permite es bajar este índice vinculado con la mayor equidad en la distribución del ingreso. Si se fijan en los datos que vimos recién, el índice de Gini previo a la acción del Estado, entre el año 2004 y 2012, se redujo un 10%. Si lo miramos después de la acción del Estado, vamos a ver que se reduce un 37%. Es decir, la acción del Estado genera una potenciación, una mejora en términos de distribución del ingreso. Vamos a ver ahora algo que tiene que ver con esto del rol del Estado, la intervención, en lo vinculado con los subsidios. Vieron que mucho se habla el último tiempo acerca de las tarifas, los subsidios. Algunos dicen hay que recortar y eliminar los subsidios. Bueno, vamos a ver acá algunos números que nos muestran cuál es el impacto de la existencia de los subsidios sobre las tarifas. Por ejemplo, primero en lo que tiene que ver con lo residencial, con los hogares. Si tomamos una tarifa eléctrica promedio para el sector de los hogares residencial, con subsidio hoy en promedio estamos hablando de 265 pesos. Si consideráramos la tarifa, la misma tarifa promedio, pero sin el subsidio, estaríamos hablando de 548 pesos. Es decir, que el subsidio promedio alcanza los 283 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que sin subsidio nacional, si se retiraran de un día para el otro, como algunos pretenden, habría un incremento en estas tarifas de un 107%. Esto es un impacto directo, negativo, sobre tu poder adquisitivo, sobre lo que los economistas llamamos el ingreso disponible, y ahí es donde aparece el ajuste. Acá en algún momento hablábamos de las ruedas, la rueda de la fortuna, la rueda de la desgracia. Si cae el ingreso disponible, se desataba toda esa dinámica de rueda de la desgracia que llevaba al final del camino a menor industria, pérdida de puestos de trabajo, etc. Pero vamos a ver ahora con los mismos datos qué pasa en el sector comercial. Una tarifa promedio en el sector comercial está en torno a 417 pesos con subsidio.
la misma tarifa, el mismo promedio sin subsidio sería de 670 pesos. Es decir, que el subsidio promedio alcanza los 253 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si se quitaran de un día para el otro estos subsidios que tanto preocupan a algunos por el tamaño del fantasma que vimos hace un rato del gasto público, estarían generando un aumento en lo que tiene que ver con comercio del 61%. Ese aumento sobre comercio, muy probablemente si ocurriera, terminaría siendo trasladado a precios. Veamos lo que pasa ahora en la industria. Bajo el mismo ejemplo, una tarifa promedio de luz en la industria tiene un valor de 373 pesos. La misma tarifa, pero sin el subsidio, sería de 618 pesos. Es decir, que en este sector de la industria el subsidio promedio es de 245 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que la quita de ese subsidio implicaría una tarifa de un 66% más cara, ¿sí? Es decir, esto sería el impacto sobre el sector de la industria de levantar los subsidios. Entonces, cuando te hablan de que los subsidios son un gran problema, cuando intentan instalar la idea del gasto público, cuando intentan naturalizar el ajuste, porque el gasto público es algo muy malo, no hay que perder de vista todo esto. El gasto público es la herramienta que tiene el Estado para actuar sobre la economía, para dinamizar, para trabajar en términos redistributivos y para tener estos impactos que acabamos de ver, por ejemplo, de manera indirecta sobre el ingreso disponible y de esa forma estar actuando sobre la dinámica macroeconómica. Esto se pierde de vista. Si aparece el ajuste, todo esto termina teniendo un impacto inflacionario y un impacto contractivo sobre la actividad económica. Vamos a ver ahora rápidamente un pasaje sobre declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acerca del rol del Estado y el gasto público. Y en un modelo de crecimiento y desarrollo, en un verdadero modelo de crecimiento y desarrollo, al contrario, el consumo y el ahorro van de la mano, y van de la mano, y van de la mano, porque de esta manera se consume y se levanta la demanda agregada, y con el ahorro, el sector financiero, los bancos pueden prestar para que haya inversión, porque el crédito es la palanca de la inversión, y sin ahorro no hay crédito, salvo que quieran hacer lo que ya hicieron en el pasado, endeudar al país en el exterior con jugosas comisiones para luego no hacer nada y hacer una bicicleta financiera. Bueno, el Estado ha sido el gran actor en el tema de sostener la demanda agregada. El gasto primario del sector público, ya veo mañana, dicen, reconoció el déficit. Esto que merece la crítica de los liberales, el Estado gasta, querido, y si no la ponen los empresarios, ¿quién querés que la ponga si no la pone el Estado? Esto es lo que yo digo. A ver, ¿de dónde quieren que la hagamos? ¿Cómo sostenemos esto? ¿Cómo sostenemos esto? Ahí está obra pública. Mira esa corbata. Bien, habla la presidenta así de desendeudamiento, Agustín. Sí, tal cual. En un momento hace un pasaje en lo que decía la presidenta sobre el tema del gasto, ¿sí? Y decía, a no ser que estén pensando en volver y endeudarse. Uno de los grandes cambios que hubo en los últimos años en materia de economía en la Argentina fue la política de desendeudamiento, que llevó a un nivel de deuda en relación al producto inéditamente bajo para la economía argentina. Y esto otorga muchos grados de libertad a la economía, porque algunos cuando hablan del gasto público y comparan gasto público con otros pasajes de nuestra historia reciente, están pensando en un gasto público que tenía una fuerte carga de intereses de la deuda. Hoy eso no es así. Hoy la carga por intereses y vencimientos de deuda es mucho más baja. Si querés, vamos a ver algunas placas con algunos datos que nos muestran esto para poder mostrarlo más gráficamente. La primera tiene que ver justamente con el desendeudamiento. Fíjate, Pablo, lo que tenemos acá. En el año 2002,
la relación de deuda a Producto Bruto en Argentina era del 166%, similar a lo que hoy presentan muchos países de Europa que están en problemas y algunos otros desarrollados también. Fíjate, producto de la política de desendeudamiento, llegamos en el año 2013 a tener un valor de 39,5% de deuda en relación al Producto Bruto. Pero además, si mirás dentro de ese total, encontrás que solo 10,8% es deuda con el sector privado, deuda en dólares, que es el eterno problema de la Argentina, la carga que siempre tuvo de deuda en dólares, porque al momento de tener que pagar vencimientos, siempre la restricción tiene que ver con eso. Nosotros no producimos dólares de manera directa, entonces eso te genera una restricción. La carga de la deuda en dólares en manos de acreedores privados cayó a niveles inéditamente bajos para nuestra propia historia y en comparación internacional hoy por hoy. Fíjate también, en otra placa que tenemos preparada para esto, cómo fue la evolución, a partir de este desendeudamiento, de los intereses de la deuda en moneda extranjera, que es esa carga tan fuerte, tan importante de la que te hablaba recién. En el año 2001, los intereses, solo intereses de la deuda en moneda extranjera representaban un 3,1% del Producto Bruto Interno. A partir de la puesta en marcha de la política de desendeudamiento, llegamos a que en el año 2014 ese porcentaje es de apenas el 0,7% de la carga de la deuda. De acá en adelante, es importante decirlo, va a ir reduciéndose muy fuertemente, porque además el perfil de vencimientos en moneda extranjera desde el año próximo en adelante baja muy fuerte. Este año, justo 2015, tenemos un año de vencimientos más importantes. Esto da muchos grados de libertad a la economía. Y por último, te quiero mostrar, Pablo, algo interesante, porque hace un rato hablábamos del coeficiente de Gini, yo explicaba qué era y por qué mide el tema de la distribución del ingreso y las mejoras en distribución del ingreso. Fíjate que en la década o en los años que van entre 1993 y 2001, la relación que había entre crecimiento y deuda era la siguiente. La deuda creció en 31.000 millones de dólares y el PBI un 1,4% promedio anual. En la década 2003-2014 hubo una caída de 31.631 millones de dólares en la deuda y un crecimiento promedio anual de 5,6%. Es decir, se observa por primera vez, después de muchísimo tiempo, una relación inversa entre una deuda que cae y una economía que crece a un ritmo mucho más fuerte de lo que lo vino haciendo antes en los últimos años. Entonces tenés mejoras en distribución del ingreso, caída de la deuda y fuerte crecimiento económico. Excelente, Agustín, clarísimo. Entonces, nosotros estamos hablando de esto, estamos dando la discusión por esta idea de la chique, dando la discusión por la inversión, por el gasto público. Estamos haciendo Economía sin Corbata. Nos vamos al corte y ya volvemos. Esa corbata.